Queridas hermanas y hermanos, la Iglesia ha querido que el primer domingo después de la Navidad esté dedicado a la Sagrada Familia para que no solo pongamos nuestra atención en el niño Dios aislado, sino también en sus padres que le acompañan y además para que pongamos nuestros ojos también en nuestra propia familia. Fíjense que, a diferencia de los animales que a las pocas semanas o meses se independizan de los padres, unos cuantos días y ya el pajarito ya está volando, quizás la cría del caballito también ya está de pie, etc. Dios ha querido que los seres humanos pasemos gran parte de nuestra vida en el hogar paterno, porque es ahí donde se aprenden los principales valores como el amor, el respeto, la solidaridad y el perdón. Por eso, Dios ha dado a ustedes, padres de familia, la autoridad y la tarea de ser maestros y acompañantes amorosos de sus hijos mediante su palabra, pero sobre todo de su ejemplo. Ya lo dice el refrán, de tal palo, tal astilla, manifestando que los hijos son la imagen viva de sus padres. Por eso, la Biblia nos presenta muchos ejemplos de paternidad, maternidad y amor de hijos a los padres, amor filial. La primera lectura de hoy nos muestra a los padres del recién nacido Samuel, que acuden al templo para dar gracias por el nacimiento de su hijo, reconociendo que los hijos son una bendición de Dios. Pero por otra parte, esta presentación de los padres al templo representan para ellos un compromiso. Aunque Ana hubiera consagrado a su hijo a Dios, si no le hubiera dado una buena educación y no le hubiera enseñado la fe, ese pequeñito Samuel no hubiera sido un hombre de Dios ni se hubiera convertido en un profeta. Ese texto nos enseña que la oración de los padres, la asistencia de los padres con los hijos a los lugares sagrados, la asistencia a la Santa Misa son importantísimos, pero deben de ir acompañados del compromiso de los padres en la vida cotidiana. El mejor ejemplo de familia ciertamente lo encontramos en la familia de Cristo. Sabemos que sus padres no eran los más ricos o famosos de su tiempo, pero no necesitaban serlo porque tenían lo más importante, una vida llena de valores, lo que necesita todo padre de familia para cumplir su misión. Así, Jesús pudo crecer con el ejemplo del amor, el servicio, el trabajo, la comprensión, el respeto y una vida de fe profunda en Dios. Se puede decir que sus padres fueron el puente perfecto para que después Él pudiera realizar su misión. Y Jesús, aunque era hijo de Dios, supo respetar la autoridad de sus padres terrenos. Así lo menciona el Evangelio cuando dice, siguió sujeto a su autoridad, siguió sujeto a su autoridad. Y de repente en el catecismo un niño me decía, oiga padre, pues qué padres tan descuidados, si el niño Jesús se les perdió, qué padres tan descuidados, José y María. Y le tuve que explicar, le dije, mira, fíjate que hay que entender las cosas. Cuando de una población todos tenían que viajar a Jerusalén para asistir al templo, ¿qué hacían? Se ponían de acuerdo, muy bien organizados. Todos los hombres iban juntos. Todas las mujeres iban juntas para hacer cosas de mujeres, para tener higiene de mujeres, etc. Y los niños podían ir en grupos, todos los niños juntos, cuidados, mejor dicho, por padres de familia que se turnaban por turnos. De tal manera que José iba con los hombres, María iba con las mujeres, el niño Jesús iba con los demás niños y por turnos se iban cuidando. Seguramente de ida le tocó un tiempo a José, otro tiempo a María. Llegaron a Jerusalén y al regreso les tocaría a otros padres. Así que cuando dijeron, vámonos de regreso a Nazaret, José se reúne con los padres, María se reúne con las mujeres, viendo que el niño ya está
con los demás niños, pero de repente empiezan a caminar y el niño Jesús, a los 12 años, empieza a sentir que tiene una misión especial. Y les digo esto porque cuando nació el niño Jesús no hablaba, no hacía milagros, era un niño común y corriente que ni siquiera sabía que era el Hijo de Dios. Él iba a ir reconociendo poco a poco que era Hijo de Dios conforme el Espíritu Santo se lo fuera revelando. A los 12 años todavía no sabía que era el Hijo de Dios, pero empezaba a sentir una atracción especial para lo sagrado. Los 12 años para un judío significa cuando la personalidad se empieza a desarrollar. Y entonces se sintió tan atraído hacia lo sagrado en el templo que mientras el grupo iba caminando a Nazaret, él se quedó en el templo. Y sin ningún problema, porque en el templo daban de comer a los niños, a los peregrinos, sin ningún problema porque había un lugar seguro donde se podían quedar los peregrinos también. Y ahí el niño Jesús se queda. Y claro, los papás, después de un día de trabajo, de camino, dicen, bueno, vamos a ver cómo va el niño, empiezan a juntarse y cuando descubren que no está, van de regreso a Jerusalén con el miedo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Dónde se habrá quedado? Y claro, si ustedes fueran papás, piensan, ¿dónde estaría un niño? En un lugar divertido, a lo mejor en las piscinas donde llegan tantos animalitos, o quizás donde venden tales chácharas, o quizás en el Monte de los Olivos. No pensaron que estaría en el templo, porque ellos pensaban, eso es para los adultos. Y ya después de buscarlo tanto tiempo, van al templo a pedirle ayuda a Dios y lo encuentran ahí, en medio de los meros del templo, hablando de la palabra de Dios. Y todos los doctores de la ley se quedaban admirados. ¿Cómo un niño tan pequeño puede estar hablando de Dios de una forma tan maravillosa? Y los papás quizás no entendieron esto como un mensaje de que su hijo era el Mesías, sino la preocupación. Imagínense a María y a José, el niño, ¿qué le habrá pasado? Que no se lo haya robado un vendedor de esclavos, esto, lo otro, angustiados. Y por eso María le dice, ¿por qué nos hiciste esto, hijo? ¿Por qué nos causaste esta aflicción? Y Jesús, inspirado por el Espíritu, dice, ¿qué no saben que yo tengo que encargarme de las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron. Con el paso entenderían que Jesús estaba empezando a reconocerse como el Hijo de Dios. Así que ya cuando le contestó al niño del catecismo, dijo, entonces no eran descuidados. Lo que pasa es que Jesús empezaba a conocer su misión. Pues bien, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de nuestros padres? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús también, que amó, respetó, obedeció y sirvió a sus padres con todo su corazón? ¿Y cuánto tenemos que aprender de su madre, de María, de quien hizo el papel también de su padre, de San José, que en muchas ocasiones, por cierto, es ignorado, como sucede con el papel del padre en algunas familias? Mucha mamá y poco papá. No, es cierto que la Virgen María es importante y en cada familia la madre es importante, pero eso no quita importancia ni valor al papel del padre. Simplemente, en el caso de José, en la mentalidad judía, el padre no solo era el encargado de la vivienda, la vestimenta y el sustento cotidiano, sino también de enseñar un oficio. Y por si fuera poco, el padre era quien acercaba al niño a Dios y le enseñaba a cumplir las Sagradas Escrituras, por lo que Jesús aprendió de labios de José las oraciones, los salmos y muchas cosas más, con lo que se completaba la educación en amor y valores que le inculcaba la Virgen María. Solo después de haber crecido en familia, Jesús pudo realizar su misión. Solo quien aprende a convivir, respetar, amar en familia, se puede convertir en una persona que participe activamente y positivamente en la sociedad. Por eso la segunda lectura de hoy nos recuerda que, como hijos de un mismo Padre, formamos una misma familia en la que todos somos responsables del bien común. Solo amando a Dios
y permaneciendo unidos a Él, podremos vivir, convivir y compartir la vida. Hoy ofrezcamos especialmente esta misa por nuestra familia, por nuestros abuelos, padres, hermanos, los que tengan esposa o esposo, tíos, hijos, etc. Pero también pidamos por la gran familia universal que es la Iglesia y que Dios bendiga a cada una de las familias el día de hoy. Mientras termino esta parte de la homilía, los invito a que se abracen los matrimonios, si están los hijos aquí, abrácense, apapáchense, es el día de la familia y ojalá que puedan comer también algo rico o cenar algo rico más adelante. Pero yo diría, no solo pidamos por nuestros padres, sino también por todos nuestros antepasados, aunque no los hayamos conocido, porque de no ser por ellos, no habríamos simplemente venido al mundo. Porque todos necesitamos, fíjense bien, de 2 padres. Sí los conozco. Muy bien. De 4 abuelos. Sí los conozco. De 8 bisabuelos. Caray, ya más difícil la cosa. De 16 tatarabuelos. De 32 trastatarabuelos. De 64 pentabuelos. De 128 exabuelos. De 256 heptabuelos, de 512 octabuelos, de 1024 eneabuelos y de 2048 decabuelos, por no seguirle más atrás. Si alguno de estas personas que he mencionado no hubiera estado en esta cadena de nuestra vida, simplemente nosotros no hubiéramos nacido. Solo el total de las últimas 11 generaciones de nuestra familia fueron necesarios en estas generaciones 4.094 ancestrales. Todo esto aproximadamente en 300 años antes de que nosotros naciéramos. Esto nos invita a pensar a estos antepasados, ¿de dónde salieron? ¿De qué población? Porque, por ejemplo, mis padres vivieron, uno nació en Saltillo, otro en Arteaga, pero los de ustedes, a lo mejor uno en Aguascalientes, luego se fue a vivir a quién sabe a dónde, quién sabe a dónde. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se encontraron estas parejas? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuántas luchas habrán luchado? Porque a lo mejor nosotros ya tuvimos una casa, pero ellos a lo mejor ni casa tenían. ¿Por cuántos momentos de hambre habrán pasado? ¿Sobrevivieron algunas guerras? Por supuesto que sí. ¿Cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados para que nosotros hubiéramos nacido? Así que este día también, Dios mío, aunque no los haya conocido, te pido por todos mis antepasados. Si alguno está en el purgatorio, mi oración vaya para que salga del purgatorio. Si alguno cometió un error que haya hecho que en mi familia haya cosas negativas, perdónale, purifica esa falta, purifica esa ofensa. Si alguno se metió por ignorancia en brujería, en santería, en cosas, hizo promesas que no cumplió, perdónalo y purifica toda mi línea familiar. Purifica toda mi línea familiar para que no haya absolutamente nada en contra. Y por otro lado, también tenemos que pensar, además de estos obstáculos, cuánto amor, cuánta fuerza, alegrías y estímulos nos legaron. Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvo y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado. Por eso nuestro deber no solo es honrar a nuestros antepasados, sino tenerlos siempre en nuestra oración, porque ellos son nuestras raíces. Y finalmente, me estoy alargando un poquito porque la familia vale la pena. Les cuento esta anécdota que ya les he contado en muchas ocasiones, la de los puercoespín, porque no es fácil vivir en familia, La mamá tiene un carácter, el papá otro, el hermano otro, la otra hermana otro. Bueno, es difícil. Pero en la época del hielo, los puercoespines empezaron a sentir mucho frío
¿Y qué hicieron? Se juntaron para calentarse. Y claro, se estaban calentando sabroso, pero la espinita de uno, la espinita del otro, ay, 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 me picas, me picas, me picas, y se separaron. Y volvieron a tener frío. Y con el frío, ay, qué frío, pues vamos a vernos a juntar. Y se volvieron a juntar y, ay, me picas, me picas, me picas. Pues sí, tenían calorcito, pero se picaban. Y se volvieron a separar. Y hasta que el jefe de los puercoespines les dice, miren, o una de dos, o nos separamos y morimos helados, o nos juntamos aprendiendo a soportar nuestras espinitas, pero sobrevivimos. Esa es la familia. Esa es la familia. Quien no tiene tolerancia termina viviendo solo. Hay que tener tolerancia. Yo le digo a la gente, en las parejas, a las ronqueras y a las pedorreras, a el mal genio de un hermano, a el querer andar todo haciendo rápido del otro, a esto. Hay que aprender a tolerar estas espinitas si no queremos morir de frío familiar.